Radio Nacional. Nuestros Sures. Lo voy a presentar a Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo, también el titular del Instituto de Capacitación Política, el INCAP, así que lo voy a presentar. Hernán, bueno, te están escuchando todos los compañeros y compañeras de Nuestros Sures. ¿Cómo andás? Bueno, y bienvenido, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te ha tratado Ushuaia? Ayer estuviste en este nuevo encuentro del programa de formación política para dirigentes. Contanos cómo fue este nuevo encuentro. Bueno, la verdad que Ushuaia siempre trata muy bien a los que llegamos. Tuve la oportunidad de venir hace poquito como turista y ahora a trabajar, y sí, las dos veces me ha tratado muy bien. Ushuaia es una ciudad muy impactante desde lo icónico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo histórico. Uno piensa en todas sus características identitarias, en sus conflictos, en sus cruces a lo largo de estos siglo y medio en el cual por aquí pasaron ingleses, por pueblos originarios, ingleses, criollos, militares, gente que vino en busca de trabajo, y eso hace que la identidad de Ushuaia sea una identidad que también está atravesada por el penal, ¿no? Por la prisión de Ushuaia, que también habla de cómo el Estado-Nación se relacionó con los sectores marginados de la Argentina, ¿no? Ya sea políticos o sociales, ¿no? Que la prisión de Ushuaia haya sido reabierta para, por ejemplo, bueno, en realidad anteriormente para aprisionar a Ricardo Rojas, un intelectual, o a los héroes de la operación, del operativo Cóndor en Malvinas, o incluso a aquellos militantes de la resistencia peronista después de que haya sido cerrada la prisión en la primera década del peronismo. Habla también de una identidad de Ushuaia en cierto corazón de la construcción del Estado-Nación argentino. Y ayer estuvimos en una charla muy interesante con un marco de 150 personas, donde iniciamos las charlas de capacitación del INCAP del tercer módulo, que es Estado y Gobernanza en la Argentina, Políticas Públicas y Acción Política, y la verdad que fue muy interesante lo que dijeron los demás, digamos. Y Hernán, decías esto de la diversidad de aquellos que viven en Ushuaia. ¿Lo ves en su representación en los dirigentes políticos? Bueno, no puedo dar una opinión muy certera, porque la verdad es que no vivo acá y no puedo hacer un análisis previo. Todo análisis mío sería prejuicio, ¿no? Digamos, sería prejuicio. Ayer estuve con Walter Boto y me pareció un dirigente muy interesante, muy inteligente. El planteo que hizo de alguna manera de devolución de gestión parecía un gobierno que bueno, no en vano tuvo dos elecciones, ¿no? Pero tampoco podría tener una opinión que esté vinculada en otra cosa que no sea el prejuicio de haber venido dos veces, ¿no? Me parece que hay gente más capacitada que yo para hablar de lo local, ¿no? Está bien. Bueno, y Hernán, ¿cómo fue esto de la charla? ¿Qué temas se trataron? ¿Qué es por ahí lo que rescatarías del encuentro de ayer para aquellos que, bueno, por ahí recién se enteraron de este programa, ¿no? Sí, un poco el tercer módulo está vinculado a que es la acción política, ¿no? Que es una buena acción política y que es una buena política pública, ¿no? Y en el trasfondo está que es hacer buena política, ¿no? Digamos, con la menor inocencia posible del término bueno, ¿no? Y esta lógica de la gobernanza como imposición de un solo modelo de tener políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver con la eficiencia, que tiene que ver con la eficacia, que tiene que ver con los niveles de llegada y de resultado, como si una buena política pública estaría vinculada solamente al resultadismo, y también una forma de moldear o de encorsetar las posibilidades que tienen los gobiernos de acción política o de políticas públicas, ¿no? Yo estoy muy preocupado por algo que va a venir en unos años, que todavía nadie habla de estos temas y parecen temas de ciencia ficción, pero creo que
en un par de años se va a instalar la idea de la inteligencia artificial para la política, y eso lo que va a lograr es que no haya posibilidad de hacer otra cosa que lo que la inteligencia artificial decida hacer, ¿no? Sí. Digamos, y me parece que eso es muy parecido al Google Map, ¿no? Donde te lleva por el camino más directo, pero no siempre el camino más directo es el más bonito, ¿no? Digamos, y creo que hay que estar muy atentos a que la política es el mundo de lo humano, ¿no? No es el mundo donde no hay discusión, o donde hay solamente tecnocracia, ¿no? Y creo que un poco la defensa de la política tiene que pasar por allí, ¿no? Por la idea de la posibilidad de decidir qué hacer con los recursos que contamos, ¿no? Sí, bueno, siempre se habla de, no sé si has mirado Los Simpson, pero uno de los capítulos también que cuando se reúnen a querer gobernar, también hay como una inteligencia que empieza a tomar algunas decisiones pensando en esto, ¿no? En qué harían las personas más inteligentes. Y bueno, Sí. termina todo de manera... A veces las personas más inteligentes no son las más sensibles, ¿no? Sí. Y a veces la inteligencia o el conocimiento político no tiene la intuición para llevar adelante un proyecto político determinado. Por lo tanto, no siempre la inteligencia o la racionalidad en política es algo positivo. A veces la racionalidad puede ser una ingeniería política sin corazón, ¿no? Y alguien puede decidir que para que un Estado sea viable hay que deshacerse 10 millones de argentinos, ¿no? Que es una idea racional, ¿no? Si la economía no sostiene a 40 millones de argentinos, significa que sobran 10, entonces o se los invita a mudarse a Uruguay o se los tira al mar, ¿no? Digamos, y no deja de ser una política racional dentro de la inteligencia artificial sin corazón, ¿no? Por eso muchas veces cuando pasamos de la tecnocracia a la gobernanza o a la lógica de la inteligencia artificial, lo que hay que pensar es que la política no es racionalidad y no es racional. Y además los ciudadanos no somos racionales ni votamos por racionalidad, ¿no? Ni siquiera aquel que tiene un alto nivel de argumentación en su voto es un hombre racional. También es una elección afectiva. El voto es una elección afectiva. Y ayer leía un chiste de Rudy Paz, decía, ¿cómo va a ser una fake news eso si dice exactamente lo que pienso? Claro. ¿No? Digamos, no importa si es verdad o mentira, pero como es lo que yo pienso, lo que me gusta pensar, lo argumento, ¿no? Y creo que comprender que nuestras posiciones políticas no son racionales, sino que son afectivas, es un paso adelante en un desarrollo de una cultura política más madura para los argentinos, ¿no? Perón decía que los argentinos éramos un pueblo muy, muy politizado, pero con muy poca cultura política, ¿no? Y creo que tenía algo de razón en eso. Somos muy, muy informados. La palabra informado es muy interesante porque significa no formados, ¿no? Claro. El prefijo in es entrar en la información o no estar formado, ¿no? Y la idea de ser un pueblo informado pero sin cultura política también hace que creamos que nuestra afectividad es objetiva, que no es falible, que es infalible y que no podamos dialogar con el otro, ¿no? Pensar que el otro está absolutamente equivocado y hay que negar permanentemente, ¿no? Bueno, el gran problema de la Argentina es el supremacismo negador, ¿no? Y ahí entra el INCAP. El INCAP hace lo que puede, ¿no? El INCAP es una secretaría de gobierno del Ministerio del Interior que intenta federalizar e intenta generar una cultura política desde la identidad propia de un Estado, un gobierno que tiene una particularidad ideológica, política, y desde allí tratar de ayudar a reflexionar sobre la actualidad política y sobre nuestro pasado y nuestro futuro, ¿no? Y sobre todo sobre nuestra geografía, ¿no? A nosotros nos gusta mucho un seminario que tenemos de geografía económica y humana, porque por ahí se nos cuelan los debates y los discursos del federalismo y nos sirve para pensar la Argentina desde una manera más global, ¿no? Hoy estuve charlando con el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, con Daniel, y él me dijo algo muy interesante. Ushuaia es el centro del país. Y es interesante porque geográficamente, si uno mira desde Jujuy a la base de la Antártida, Ushuaia está en el centro, ¿no? Pero estamos convencidos de que el centro es Córdoba o Buenos Aires, ¿no? Que está visualizado con la región pampeana, con el modelo agroexportador, ¿no? En cambio, habría que pensar qué pasa si Argentina se piensa como un centro marítimo en Ushuaia con la plataforma marítima que tenemos, ¿no? Y cambiamos
la producción, digamos, de ganado en pie por la producción eh, de pescado o de otros bienes que tiene el mar, ¿no? También. Hernán, bueno, también está Andrea Miranda, del otro lado, mis compañeros, conductora de este programa de Nuestros Sures, que también te quiere saludar y hacer una consulta. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Bueno, a propósito de eso, ¿no? De pensar a Ushuaia por ahí como el centro, en este programa hace unos meses hemos incorporado, ¿no? En nuestra reunión de emisoras que somos y que hacemos este programa, a la LRA 36 que está en la base Esperanza, allí en la Antártida Argentina. Así que bueno, ya somos varios que estamos pensando en ese sentido. Sí, yo creo que pensar la Argentina a futuro también es pensarla en su integridad territorial, ¿no? Y la integridad territorial en términos estratégicos también es pensar las Islas del Sur y Antártida, ¿no? Y pensar también ese mar inmenso que tenemos y que muchas veces aprovechamos por la producción más fácil, la producción más sencilla y la que tradicionalmente aprendimos a explotar, que es la del modelo agroexportador pampeano, ¿no? Que modeló un país determinado, ¿no? Y modeló un país determinado incluso culturalmente, ¿no? Hablábamos con el rector hoy y mirábamos el mapa y decía, ¿por qué la península del estado de Tierra del Fuego se llama Península Mitre, ¿no? ¿Por qué en Islas Malvinas hay una ciudad que se llama Puerto Mitre, ¿no? ¿Qué hizo Mitre para tener una ciudad o una península aquí en el sur? Uno puede pensar que Roca, con su nacionalización y expropiación de las tierras de la Patagonia, estuviera presente en muchos pueblos, en muchas regiones, pero Mitre no hizo nada por la Patagonia, más bien era un representante de los intereses de la ganadería bonaerense y porteña, ¿no? Sin embargo, su nombre está en la península de Tierra del Fuego. Quizás es otro Mitre, no Bartolomé, pero en Malvinas ese Puerto Mitre seguramente está vinculado a Bartolomé Mitre, ¿no? Entonces, bueno, y eso tiene que ver, porque eso modela ideológicamente un país, ¿no? Totalmente. Y pensaba, ¿no? Eso es parte de nuestro relato histórico, construido desde siempre, y por eso están los nombres que están, que de a poco los vamos cambiando, ¿no? Se va haciendo por ahí un poco más ajustada la lectura de algunas cosas, ¿no? Cambiar Roca por pueblos originarios, y bueno, y reconocer que ese relato que nos han contado no es tan cercano a la realidad como debería serlo. Sí, también comprender en esta lógica de continuar pensando que lo político es afectivo, también pensar que la argentinidad no es una sola, que la Argentinidad es una construcción histórica y cultural y que podría haber habido 10 Argentinas diferentes, o que que hay 10 Argentinas diferentes y que en realidad hay una impuesta desde un modelo económico, político, cultural, social y que está ligado a ese centro agroexportador pampeano con vértice en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Donde hay una serie importante de ganadores que usufructúan la construcción de un Estado-nación determinado, de una argentinidad y una forma de ser argentinos determinada, ¿no? Esto creo que es muy importante en el sentido de nosotros creemos que somos argentinos de una manera dada, de una manera natural, y en realidad nuestra argentinidad es una forma de argentinidad impuesta, ¿no? Podría haber sido de otra manera. De hecho, hay argentinas en disputas con distintos modelos económicos, políticos, culturales, de relación social, de relación con los otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también, Hernán, está Pilo Adolfo, también conductor de Nuestros Sures, que también te quiere saludar. Bueno, Pilo, Hernán ya te escucha. Bueno, muy buenas tardes, Hernán. ¿Cómo le va? Bienvenido a la Patagonia, antes que nada. ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien, por suerte. Bueno, muy contento. Lo escuchaba con suma atención cuando usted hablaba y hablaban con
con Ulises allí de inteligencia, de racionalidad, que por ahí siempre no es lo mejor, por ahí no es lo adecuado, ¿no es cierto? Y cuando hablaba de la inteligencia artificial, y yo le hablo desde Río Turbio, en el suroeste de Santa Cruz, usted muy bien conoce, que aquí está la mina de carbón, aquí tenemos una usina que ya está generando energía para el país a partir de la quema del carbón. Y antes de que llegue la inteligencia artificial, hace poquito, el gobierno anterior al doctor Fernández, nosotros éramos de entre los 40 millones, sobrábamos, porque casi nos cierran las empresas, la empresa del Estado, casi nos sacan del mapa, nos sacan del país. O sea que por ahí tenemos que tener cuidado, que no hace falta que llegue la inteligencia artificial, sino que hay algunos que ya están viendo que sobran argentinos en este país, que tienen ese pensamiento por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que es un pensamiento que atraviesa la historia argentina. Ya la dictadura militar dijo que en la Argentina sobraban millones de personas, que quizás había que pensar de esa manera el país. Y yo creo que ese proceso de reorganización nacional está vinculado a un proceso de organización nacional del siglo XIX que estaba pensado para una población muy pequeña, ¿no? Y con grandes sectores de marginación, ¿no? En algún momento el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, habló de provincias que no tenían sentido, ¿no? Que no tenían, pues, que eran inviables, ¿no? Y ¿cómo se puede pensar que una región es inviable, ¿no? Solamente desde un modelo económico sin humanidad se puede pensar que hay provincias con gente adentro que son inviables, ¿no? Digamos, porque además no es que tienen un modelo de inclusión a otra forma de producción, sino que solamente piensan en la sociedad de los 2/3, ¿no? Y el que no puede se queda fuera, ¿no? Y la respuesta que tiene es la pobreza, la miseria, y si hay queja, represión, ¿no? Digamos, en algún punto es la metáfora del penal de Ushuaia como respuesta del Estado-Nación a todo aquello que no coincide con el poder central, ¿no? Así es. Bueno, nuevamente un gusto tenerlo aquí, escucharlo. Y bueno, este Instituto Nacional de Capacitación Política está dirigido, porque hay gente que nos pregunta, ¿a quiénes está dirigido? ¿Quiénes pueden participar? A la ciudadanía en general. En general, bien. Sí, a las organizaciones políticas, sociales, culturales. El INCAP tiene desde hace 20 años esa direccionalidad que está vinculada a, no es como el INAP que capacita a gente del Estado, ¿no? El INCAP está dentro del ejercicio de un aumento de la cultura democrática de los argentinos, ¿no? Muchas Y esto gracias. es un desafío, porque pensar a quién dirigirse, cómo dirigirse, de qué manera dirigirse, está vinculado a si es una capacitación colectiva, si es una capacitación individual, si es una intercapacitación, porque hay gente que ya le interesa la política y que es funcionaria o que es militante y que también puede tomar esos cursos, y capacitarlos de manera vertical es casi un abuso de autoridad, ¿no? Y también la identidad desde donde se capacita, ¿no? Capacitas desde un estado aséptico o capacitas desde un estado que tiene una mirada política sobre qué hacer con la Argentina y con la argentinidad, ¿no? Perfecto. Bueno, Hernán, nosotros te agradecemos un montón. Antes, no quería dejar de cerrar la nota, preguntarte, no sé si viste la serie, también como periodista y como historiador, vi que hablaste de Eva Perón hace muy poquito. ¿Viste Santa Evita? Mira, tenía mucho prejuicio porque tengo obviamente un cariño reverencial por Evita, pero no me animaba a verla. Ajá. Vi una primera media hora, por supuesto, uno no está acostumbrado a ver a los próceres desnudos, sí, claro. Y eso es lo primero que uno por ahí se impresiona, pero digo, más allá de eso, me parece que quiero seguir viéndola y terminar de verla para ver qué opinar sobre eso, ¿no? Porque la humanización de los próceres siempre tiene controversia, ¿no? Sobre todo si es desde un lado de una exposición que es muy criticada desde distintos rincones, ¿no? Desde algunos rincones criticada desde una formalidad y una reverencialidad que para mí no aporta nada al arte. Digo, el arte puede ser, el arte está obligado de alguna manera
a romper con ciertas formalidades, pero también no me gustaría abonar a una exposición de tipo morboso y del uso del cuerpo de la mujer como un espectáculo, ¿no? Digo, por eso creo que hay que analizarlo con profundidad cuando termine de ver la serie. Bueno. Digo, más allá de las actuaciones y de los actores, digo, Darío Grandinetti, que a los cuales admiro y respeto, ¿no? Incluso a la propia Natalia Oreiro, ¿no? Claro. No hay una cuestión de carga sobre los actores ni sobre los guionistas, pero sí sobre por ahí el resultado final. Quizás en los 6 capítulos son imágenes que están absolutamente justificadas, ¿no? Bueno, Hernán Brienza, no te robamos más tiempo No, y tranquilo. te agradecemos mucho que hayas participado acá, que hayas venido a la radio y bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre digo cuando voy a las radios nacionales que es un placer volver a casa. Yo trabajé en Radio Nacional entre el 2008 y el 2015 en Buenos Aires y tuve la oportunidad de viajar en aquel momento a varias emisoras de las provincias y siempre siento que vuelvo a casa. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Hernán Brienza, entonces el titular de INCAP que estuvo visitándonos en Nuestros Sures.